Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Esperando que se encuentren bien, les saluda su profesor Miguel Hernández Pedraza y parte de la asignatura de Física en segundo grado en el Colegio Boston. Antes que nada, quiero recordarles que tomen las precauciones necesarias como lavarse las manos constantemente, tomar su sana distancia y cumplir con una cuarentena. Mencionando esto, aquí les muestro en qué consiste estas diapositivas. Bueno, primero tenemos la ley de Newton, después tenemos la corriente eléctrica y el magnetismo. Los aprendizajes esperados, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, son describir, presentar y experimentar las fuerzas, como la interacción entre los objetos, reconocer los distintos tipos de fuerzas y las interacciones cotidianas que tienen o las implicaciones que tienen estas leyes en nuestra vida. Con respecto a la corriente eléctrica y el magnetismo, bueno, en el aprendizaje esperado es describir y explicar algunos de los experimentos, algunas de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia. De analizar además los fenómenos comunes en el magnetismo y obviamente entonces las aplicaciones que tienen en nuestro día. Vamos a empezar entonces con las leyes de Newton. En la primera ley de Newton, bueno, esta es conocida como la ley en la que un objeto que se encuentra en reposo, al momento de que otro objeto tiende a aplicar una fuerza, entonces este primer objeto, como se ve ahí en la diapositiva, tiende a generar un desplazamiento. Entonces, lo que está sucediendo es de que, en este caso, el camión está generando una fuerza externa en el objeto que se va a desplazar. Como podemos ver de igual forma en la segunda imagen. Otro ejemplo es si yo me encuentro sentado en una butaca y si alguien aplica una fuerza, es decir, me empuja, entonces yo voy a tener un pequeño movimiento que va a interrumpir esta etapa de reposo o en esta fase de reposo. Entonces, de esta manera, podemos nosotros ubicar en qué consiste la primera ley de Newton. Con respecto a la segunda ley de Newton, esta se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Es decir, que la fuerza va a ser proporcional, como decía, a la aceleración. Y para esto tenemos una fórmula. La fórmula es: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo que podemos observar aquí son algunos ejemplos de cómo es que la segunda ley de Newton se aplica en estos ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos un elefante que hace referencia a que tiene una mayor masa. Por lo tanto, entonces va a generarse una mayor fuerza y a su vez entonces va a tener una menor aceleración. En el caso de un balón, tiene una menor masa. A su vez entonces va a tener una menor fuerza y por ende va a tener una mayor aceleración. Ahora vamos a ver la tercera ley de Newton. Esta tercera ley es conocida como principio de acción y reacción. Nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar en la vida cotidiana y para ello les traje algunos ejemplos. Tenemos aquí una pelota que si nosotros la rebotamos en el piso, la pelota va a salir disparada en el sentido contrario con la misma fuerza de que fue rebotada. En este caso tenemos a una persona que va a ejercer una acción y lo que va a provocar es que
al momento que se empuje hacia la pared, va a salir disparado en sentido contrario con la misma fuerza que fue empujado. En 1800, Alessandro Volta mojó trapos con una solución salina y los colocó entre láminas circulares de dos metales diferentes de manera alterna, como se puede ver en la imagen. Es decir, un pedazo de cobre, otro pedazo de trapo y después un trozo de zinc. Y sucesivamente colocó otro pedazo de solución salina. A esto se le llamó la primera pila. Dentro de cada uno de los extremos, aquí se ve la imagen, cada uno de los extremos se colocó dos cables unidos a una corriente. Entonces lo que obtuvo es lo que le llamamos electricidad. Ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la electricidad? ¿Ok? Bien. Si no lo sabes te digo, la electricidad es una forma de energía producto de las interacciones de cargas positivas y negativas entre distintos cuerpos. Ahora, tenemos aquí el circuito abierto y el circuito cerrado. Bien, si ustedes pueden observar, en el circuito abierto no circula corriente eléctrica debido a que está interrumpida y no tiene comunicación por medio de un conducto eléctrico. En el caso del circuito cerrado, la energía puede ir desde un polo positivo a un polo negativo, pasando por la bobina o el motor, y por lo tanto este polo genera, o esta corriente que se está transmitiendo ahí genera en este caso una energía lumínica. Como se puede ver aquí, la corriente eléctrica que circula a través de este circuito genera, como había dicho, la energía lumínica, lo que hace que se ilumine. Ahora vamos a hacer un experimento. Para ello va a estar con nosotros el profesor Juan Carlos, quien nos va a explicar los experimentos de circuitos. Hola chicos, bueno, algunos ya me conocen, otros no. Para los que no me conocen, soy el profesor Juan Carlos. El día de hoy vamos a ver un ligero experimento, un sencillo experimento, bueno, de hecho, acerca de circuitos, ¿ok? Va a ser un arreglo en paralelo y va a ser un arreglo en serie. Vamos a ver cómo se comporta la electricidad en cada uno de ellos y vamos a ver de qué trata eso del circuito abierto y circuito cerrado. ¿Me acompañan? Bien chicos, bueno, como primer arreglo tenemos un circuito en serie. ¿En qué consiste un circuito en serie? Bueno, en esta parte vamos a ver cómo por uno de una línea va entrando la corriente eléctrica, va a ir pasando por cada uno de esos focos y al final va a cerrar el circuito. ¿Qué pasaría si yo quito uno de estos focos? Están viendo que están funcionando, están prendidos. A lo mejor no se alcanza a ver bien la intensidad. ¿Por qué? Porque otra de las características del circuito en serie es que la energía, en este caso la corriente eléctrica, se va a ir gastando en cada uno de estos focos. Por eso es que en algunos los vas a ver más luminosos y en otros más apagados. Entonces, si por ejemplo yo quito este, ¿qué crees que ocurra? ¿Ya? Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Qué ocurre? Tu hipótesis, ¿ya viste lo que ocurrió? Esto porque en este momento estamos hablando de un circuito en serie, pero que está abierto. ¿Por qué abierto? Porque yo al quitar este foco dejé un espacio vacío y por lo tanto la corriente eléctrica ya no es capaz de fluir. Si yo coloco este foco una vez más, vuelven a encender y estamos hablando de un circuito cerrado. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente tipo de circuito. A continuación vamos a ver un circuito en paralelo. Si tú observas, aquí tenemos las dos líneas que van alimentando energía eléctrica. Lógico, por una parte va a entrar la corriente y por la otra va a salir. ¿Ok? A diferencia del sistema en serie, aquí te vas a dar cuenta que están todos iluminando con una gran intensidad. ¿Ok?
¿Qué te imaginas que va a ocurrir si yo quito uno de estos focos? En el anterior quité un foco y en automático todos los demás se apagaron, ¿ok? Y en este caso, ¿qué pasará? Vamos a hacerlo, ¿ok? ¿Observas que ninguno de los demás focos se ha apagado? Esto es porque únicamente en el circuito en paralelo se va a interrumpir la corriente en donde el foco fue retirado, pero el resto no se va a ver afectado, ¿ok? Porque en este caso la corriente eléctrica está pasando a lo largo de estos dos cables. En este caso, no importa que yo quite este de aquí, o que quite este de acá, o que yo quite este de acá, en realidad no está afectando, y además la corriente se va repartiendo de una forma no tan dependiente de las anteriores, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones por las que en este circuito podemos ver cómo se va distribuyendo la energía a lo largo de todos los focos. La diferencia entre este circuito que te estoy poniendo acá y este circuito es que en este se va a interrumpir si yo quito uno de los focos y en este no. Entonces, acuérdate, circuito abierto es cuando yo retiro, es decir, yo interrumpo el paso de la energía eléctrica, y circuito cerrado es cuando yo hago contacto y permito el paso de la corriente eléctrica. Espero que con esto te haya quedado claro esta idea de circuito abierto y circuito cerrado y los arreglos en serie y en paralelo de los circuitos. Bueno, jóvenes, como les dijo el profesor Juan Carlos, ahora vamos a retomar algunos de los conceptos que él estuvo platicando con el experimento. Bueno, entonces, retomando algunos conceptos que el profesor Juan Carlos les explicó en el experimento, le agradecemos muchísimo. La pregunta es, ¿todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica? ¿Qué piensan ustedes? Bien, algunos materiales permiten mejor el paso de la corriente eléctrica. En general, los metales son altamente conductores. Algunos otros materiales también tienen una menor posibilidad de transmitir esa corriente eléctrica. Entonces, los materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica se llaman aislantes. Por ejemplo, tenemos aquí a un metal, en este caso el cobre, que es un metal que tiende a transmitir la corriente eléctrica que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Aquí pueden observar que tiene una pequeña, que está envuelto con un plástico. Este plástico se le llama aislante. ¿Y por qué es aislante? Porque lo que va a hacer es que no va a permitir que la corriente eléctrica se salga del cable de cobre. Ahora, ustedes pueden visualizar en sus casas las instalaciones eléctricas, y bueno, yo les traje aquí una imagen de donde ustedes pueden encontrar estos cables y por ende visualizar cómo es que la corriente eléctrica llega del exterior hacia sus casas. Sí, estos electrones, como podemos ver aquí, son los que lleva la corriente eléctrica. Entonces, este flujo de electrones va en una sola dirección, en una misma dirección, y a su vez, como había comentado, estos electrones, bueno, pasan por el cable de cobre y se distribuyen a partir de este cable a todas las instalaciones eléctricas que tengamos en casa. Por ejemplo, aquí tenemos una pila en donde tenemos dos cables conectados en los extremos de la pila. Esta pila tiene, recuerden ustedes, un polo positivo y un polo negativo, y la corriente, como se puede ver aquí en la imagen, va a estar fluyendo en este pequeño circuito, lo que va a generar que el foco se ilumine. Bien, entonces la importancia de esto es precisamente que la corriente eléctrica va a estar mediada por el traspaso de los electrones. Ahora,
¿Cómo se logra que los electrones libres vayan en una misma dirección? Esa sería la pregunta que les dejo. ¿Y qué hace que circule la corriente por un conducto? Recordando entonces, si nosotros prendemos un televisor, la corriente eléctrica ¿de dónde viene? ¿Cómo es que se distribuye en este televisor? ¿Sí? ¿En qué momento comienza a fluir la corriente eléctrica? Si nosotros vamos a encender un foco, prender un televisor, esta corriente eléctrica va a venir desde un circuito que está en el interior de cada uno de estos equipos. ¿Sí? Al momento que prendes el interruptor, entonces permites que el paso de estos electrones llegue a tu equipo, por lo tanto, entonces esa energía la podamos utilizar ¿para qué? Para que veamos las caricaturas, cualquier cosa en el televisor. Ahora, cuando los conectamos a una fuente de energía, un contacto eléctrico o un generador eléctrico, como se ve aquí en la imagen, o incluso una pila, y cerramos el circuito, lo que se logra es que al oprimir el botón, como había dicho, se encienda y permita el paso de los electrones. Recordando entonces que tenemos cargas positivas y cargas negativas. Que las cargas positivas, recuerden, van a atraer a las cargas negativas. Y si tenemos, imagínense que tenemos dos cargas en el mismo, o sea, positivas, se van a repeler. Si tenemos cargas negativas, y de igual forma se van a repeler. Entonces, la función de este circuito es que va a haber una atracción de estos electrones por la posición de las cargas. ¿Sabes cómo calcular la corriente eléctrica? Bueno, déjame entonces te digo cómo. La corriente eléctrica se puede calcular de la siguiente forma. ¿Sí? Ahora, a partir de la cantidad de carga que atraviesa por el conducto en determinado tiempo. Bien. Para ello tenemos una fórmula que es I es igual a Q entre T. ¿Qué significan estas variables? Bueno, I se refiere a la intensidad de corriente que estamos transmitiendo. Q se refiere a la carga total y T al tiempo. Entonces, la unidad de corriente son los amperes. ¿Sí? De esta forma vamos a considerar la intensidad. Llamada así en honor al físico francés Andrés Mirampère, quien hizo aportaciones de la teoría electromagnética. Ahora veamos un ejercicio. Para la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs en 4 segundos. Vamos a calcular entonces la intensidad de la corriente eléctrica. Recuerden, chicos, que lo primero que tenemos que hacer es determinar qué datos están dando, qué es lo que necesitamos encontrar, y bueno, si ya tenemos una fórmula, vamos a sustituir simplemente los valores en las variables de la fórmula. Entonces, al sustituir estos valores, nos damos cuenta de que obtenemos un 2.5 amperes. Obviamente, ¿de dónde viene? De la multiplicación de los 2 coulombs por el tiempo, entre el tiempo, perdón. ¿Ok? Te hago la pregunta entonces. ¿Sabes cómo funciona una brújula? ¿Ok? Bien, te voy a explicar cómo funciona esta brújula. En realidad la brújula funciona, recuerda que habíamos dicho que tenemos polos positivos y polos negativos. Entonces, la función de la brújula es que se dirige, o el sentido de la brújula es debido a la atracción, a la repulsión de estos polos. ¿Sí? Entonces, la brújula siempre se va a dirigir hacia el norte, porque hacia ese polo es donde se atrae. ¿Sí? Y recordando que se refiere entonces a la atracción del polo del magneto terrestre. Recapitulando, la brújula funciona en base a los polos negativos y los polos positivos. Como podemos ver en la imagen, los polos contrarios se van a atraer y los polos semejantes se van a repeler. Entonces,
El funcionamiento de la brújula es en base al magnetismo de la Tierra. La brújula tiene una aguja. Esta aguja se va a dirigir siempre al norte, independientemente de la posición en donde coloques a la brújula. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo de cómo es que este magneto influye en la brújula para que la brújula, a partir de la aguja, vaya inclinándose hacia el norte. ¿Ustedes saben entonces cuáles son las aplicaciones de la electricidad y del magnetismo? Okay. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la electricidad, bueno, ustedes lo saben, como ya lo habíamos visto en alguna imagen, para cargar nuestro celular, para cargar alguna impresora, para cargar para generar el funcionamiento de algún refrigerador. Y bueno, en el caso del magnetismo tenemos aquí dos ejemplos. Uno es en las tarjetas de bancos, en donde tienen una cinta magnética que pasamos por un equipo. En el caso de la generación de tomografías, que también ahí estamos aplicando el magnetismo para hacer visible, en este caso, un rostro, ¿no? El cerebro. Entonces, recapitulando lo que hoy vimos el concepto de electricidad, de corriente eléctrica, vimos algunos metales, como por ejemplo el cobre, que son conductores, altamente conductores, y que están rodeados de un plástico que es un aislante. Vimos también la función del magnetismo y bueno, cómo es que una brújula puede ser parte de esas aplicaciones. También vimos las 3 leyes de Newton. Y bueno, espero que te haya servido esta información. Aquí les muestro algunas de las fuentes que hemos utilizado para esta presentación. No me queda más que agradecerles y bueno, que se encuentren muy bien.